Muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz y el gozo de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes en este nuevo día y comienzo de semana. Desde la semana pasada estamos viendo la historia del rey Balac y el falso profeta Balaam. La historia de hoy narra la última parte del encuentro entre estas dos personas. Cuenta sobre la última profecía de Balaam a Balac. Si recuerdan, el rey Balac quería maldecir a Israel, pero Dios, a través de un profeta pagano, hace bendecir al pueblo de Israel. El contenido de la palabra de hoy trata sobre esta cuarta bendición. Todas las bendiciones hablaban sobre la victoria de Israel sobre sus enemigos, pero esta última parte, la palabra de hoy, contiene algo especial diferente al resto de las bendiciones. Es que contiene contenido de la profecía del Mesías. Desde el versículo 15 podemos ver el contenido de la bendición. En los versículos 15 y 16, Balaam se está presentando nuevamente diciendo que él es quien escucha los dichos de Dios y tiene conocimiento del Altísimo. Es increíble porque este personaje Balaam no era un profeta de Dios, no era el pueblo de Israel, era un profeta pagano, un adivino, podríamos decir. Pero la palabra de Dios se manifiesta mediante él para proclamar las palabras del Dios viviente hacia el rey Balac. Y vean el versículo 17, es importantísimo este pasaje. Dice, yo lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Balaam no está explicitando acá quién es aquel persona. Dice que lo verá, pero no ahora, es decir, en un futuro, y tampoco lo verá de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y se levantará un cetro de Israel. Balaam acá está haciendo énfasis en el Mesías a través de la voz de Dios. Ese Mesías vendría de la descendencia de Jacob para terminar y vencer a Satanás y a todos sus seguidores. A través de esta historia en los capítulos 22 al 24 del rey Balac y el falso profeta Balaam, podemos observar que Dios no quería maldecir a su pueblo a través de ninguna persona. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, esta promesa, este pacto de Dios con Israel, había comenzado allá por el Génesis 12, cuando Dios bendijo a Abraham y le promete la descendencia eterna. Y les dice, a los que lo bendigan serían bendecidos y a los que lo maldigan, maldecidos. Esa promesa de Dios con Israel estaba todavía vigente en el pasaje de hoy. ¿Y cómo termina esta historia? Vean el versículo 25. Entonces Balaam se levantó y se fue de regreso a su tierra. También Balac se fue por su camino. Tristemente, cada uno se fue por donde vino y seguramente en sus tierras siguieron viviendo sus respectivas vidas. Finalizando esta historia entre el rey Balac y el falso profeta Balaam, ¿qué sensaciones tienen? ¿Qué enseñanzas nos deja esta palabra? Podemos verlo primeramente desde la perspectiva del rey Balac. Podemos ver que él, al verse asustado por la gran cantidad de personas del ejército de Israel y por cómo Israel venía triunfando sobre todas las tierras, sintió temor, sintió miedo y buscó una y las mil maneras para poder maldecir y poder terminar con Israel. Y lo hizo con todo su oro, con toda su plata, con los más altos funcionarios, con Balaam, que era un falso profeta, pero no pudo terminar maldeciendo al pueblo de Israel. Al contrario, Dios mediante el adivino Balaam termina bendiciendo al pueblo de Israel. Entonces, por otro lado, podemos ver entonces la historia desde la perspectiva de este profeta Balaam. Balaam, como venimos viendo, no era un profeta de Dios, pero Dios a través de él habla y bendice al pueblo de Israel. Lo lamentable de Balaam es que a pesar de ser un profeta pagano, extranjero, experimentando las palabras del Dios vivo que le hablaba para hablarle al rey Balac, no pudo terminar de creer y afianzar su fe en Dios. Perdió la oportunidad de ser una persona de Dios. Les dije en el versículo 25, dice, Balaam se levantó
y se fue de regreso a su tierra. Es decir, volvió a su tierra, a su hogar, donde servía a los dioses paganos. Hasta el último momento de bendecir a Israel, no pudo tener esa certeza, esa fe de seguir a Dios. Viendo la vida de Balaam, seguramente muchos nos podemos identificar con nuestra vida también. Conocimos a Dios en un pasado, creímos en Jesucristo, experimentamos las grandes y los pequeños milagros por parte de Dios, pero a pesar de todo eso, en vez de vivir una vida cerca de Dios, nos alejamos y nos dejamos llevar por el pecado. Debemos reflexionar si en nuestra espiritualidad no hay una negación hacia Dios y hacer resistencia al pecado para poder vivir una vida teocéntrica, una vida cristocéntrica. Pero lo más importante de esta historia entre el rey Balac y Balaam es poder comprender la obra salvífica dentro de la Biblia. La razón por la cual Dios bendice a Israel mediante Balaam fue por la promesa, el pacto de Dios con Abraham en Génesis 12. Podemos ver que Dios es un Dios de pactos que lleva y cumple con sus promesas, y lo fue cumpliendo con Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Luego, con esta historia entre Balac y Balaam, podemos ver que Dios también anuncia la llegada del Mesías. Ese Mesías llega en el Nuevo Testamento, que muere y resucita en la cruz por los pecadores, y antes de la ascensión a los cielos prometió que volvería. Y nosotros mismos estamos viviendo entre esa promesa y la segunda venida de Jesucristo. Resumiendo, toda la obra salvífica de Dios se fue cumpliendo a lo largo de la historia de la humanidad. La segunda venida de Jesús también se dará en un momento que nadie lo sabe. Por eso debemos vivir con fe en este mundo, con temor y temblor, cumpliendo la salvación de Dios día tras día. Recordemos de esta promesa de Dios y vivamos esta nueva semana reflejando el amor del Dios Padre. Bendiciones para este comienzo de semana.